Para entender cómo funcionan las pruebas de componentes es importante entender algunos conceptos. Hoy vamos a explicar qué son los stops y los drivers o controladores como se traducen muchas veces en español. En el acápite 2.2.1 del sílabus de ISTQB Foundation Level nos explican que las pruebas de componente, también conocidas como pruebas unitarias, se enfocan en componentes que se pueden probar por separado, o sea que a menudo se realizan de forma aislada del resto del sistema. En varios casos, un componente no puede ejecutar su funcionalidad por sí solo, porque tiene dependencia de otros componentes, ya sea porque necesita datos de entradas que los envía otro componente o porque para probar los valores que devuelve el componente que estamos probando, necesitamos que otro componente lo llame, o sea, que le haga un llamado. Entonces vamos a requerir objetos que actúen como simuladores cuando estamos realizando pruebas de componentes o pruebas unitarias. En el sílabus del Foundation Level se mencionan algunos de estos objetos como pueden ser los MOCs, la virtualización de servicios, arneses, stops y drivers o controladores. Veamos entonces en un ejemplo cómo es que funcionan los drivers y los stops. Supongamos que tenemos un componente que calcula el salario y este es nuestro subject under test, o sea, nuestro objeto bajo pruebas, el componente que queremos probar. Para calcular el salario necesitamos saber la cantidad de dinero que proviene de un bono que se suma al salario, pero que es calculado en otro componente que está fuera de nuestra prueba. Y puede ser que este componente ni siquiera esté implementado. Entonces, para este caso vamos a crear un stop, que es un objeto que reemplaza a ese componente que necesitamos llamar desde el componente que estamos probando. Y vamos a decir que este stop que nos devuelve el bono, lo que va a hacer es retornar un valor fijo. Ahora, el componente que tenemos que probar, que su función es calcular el salario, tenemos que llamarlo desde otro componente para asegurarnos que este, cuando lo llaman, devuelve el valor esperado. Entonces, necesitamos crear un driver o controlador, que vamos a decirle que es el int main, y este va a ser el encargado de llamar al objeto calcular salario, o sea, el componente bajo pruebas. Entonces vamos a ver que un driver es un objeto que reemplaza al componente que hace el llamado al objeto bajo pruebas o al subject under test.